Buenos días, Iglesia Emanuel. Les saludamos en este día maravilloso en el cual nos gozamos en el Señor de estar con todos ustedes a través de este medio. Y hoy queremos presentarnos delante del Señor para escuchar lo que Él tiene para nuestras vidas. Y Dios quiere hablarnos de algo maravilloso en este día. El tema de hoy: cómo vivir bajo la cobertura de Dios. Y queremos iniciar con esta pregunta. ¿Te has preguntado, iglesia, cómo opera la cobertura de Dios en esta tierra? ¿Cómo nosotros podemos caminar en esta vida con la certeza de que la diestra de Dios está sobre nosotros, pero no de una manera que solamente esté en nuestra mente, sino que en la vida práctica nosotros estemos haciendo lo que verdaderamente nos lleva a vivir bajo la cobertura de Dios? Porque en este tiempo está sucediendo algo terriblemente peligroso en el mundo entero, y es que casi la mayoría, en su totalidad, las personas están desconociendo la autoridad de una o de otra manera. Y esto es tan peligroso para el mundo, pero también para la iglesia. Así que hoy Dios quiere hablarnos de una manera clara para que nuestra perspectiva sea verdaderamente conforme a su verdad y no conforme a nuestra perspectiva o como lo que el mundo está haciendo. Así que para conocer esta verdad queremos ir a la revelación de la palabra. La palabra de Dios nos va a traer esta luz que nos va a hacer entender cómo nosotros podemos vivir bajo la cobertura de Dios. Para ello vamos a ir al libro de Romanos capítulo 13 y vamos a leer del verso 1 al verso 5 en la versión Reina Valera, y dice así la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y aquí encontramos en esta porción de la Escritura, este pensamiento comienza diciendo: sométase toda persona a la autoridad superior. Y curiosamente nosotros muchas veces pasamos por alto esto, pero comienza con una palabra bien interesante y es sométase. La palabra someterse significa ponerse bajo el dominio o autoridad de alguien. Y la palabra someterse tiene su raíz también en la palabra sumisión, que significa rendir el control a otra persona. Así que Dios está diciendo que sin excepción de persona, nosotros debemos someternos bajo la autoridad de las personas que han sido designadas autoridades en esta tierra. ¿Y cuáles son esas autoridades? Bueno, están tus padres, está tu profesor de la escuela, está tu jefe, tu patrón, tu pastor y por supuesto las autoridades gubernamentales. Así que notemos que este mandamiento
En este mandamiento Dios nos está mandando a que nosotros debemos someternos y no a querer hacer lo que casi el mundo entero está haciendo. ¿Qué está haciendo el mundo entero? Bueno, en lugar de someterse, quieren ponerse o al nivel de la autoridad o por encima de la autoridad. Y esto es totalmente contrario a la palabra de Dios, que nos manda a ponernos bajo la autoridad que Él ha puesto. Ahora, ¿cuál sería la razón por la cual nosotros debemos someternos a las autoridades? ¿Cuál sería? Porque Dios está diciendo que toda autoridad viene de parte de Él. Y todas estas autoridades han sido puestas por Él. Así que cuando Dios nos está diciendo esto, es porque Él está diciendo que todas las autoridades son una extensión de su autoridad. Por lo tanto, lo que está diciendo el Señor es que cada una de las autoridades tiene autoridad porque Él les dio esa potestad. Así que cuando nosotros encontramos esto en la palabra de Dios, lo que podemos ver es que Dios ha establecido un orden en todo este mundo y lo ha establecido precisamente para que esa autoridad sea reconocida de parte de Él. Ahora, si tratáramos nosotros de sintetizar lo que Dios nos está diciendo aquí, de resumir esta verdad, lo que Dios está diciendo es que la autoridad no la debemos nosotros cuestionar, sino que debemos someternos a ella. Ahora, ¿cuál es la razón? Bueno, pues porque la autoridad está puesta para bendecirnos, la autoridad está puesta para protegernos, para eso Dios la puso. Sin embargo, hay en ocasiones que esto no sucede así, pero no porque Dios no quiera, sino porque los corazones no están dispuestos a someterse a la verdad de Dios, a someterse al orden que Dios ha puesto. Pero veamos algo bien interesante. Como iglesia, nosotros debemos ver con claridad a través de la palabra de Dios y que cuando nosotros reconocemos la autoridad delegada por Dios en las personas que Él ha puesto en esta tierra como autoridad, encontramos que Dios mide o se pone de manifiesto la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús al reconocer la autoridad que Dios ha puesto. Y para ello, veamos lo que el Señor dice en Mateo capítulo 8, versos del 5 al 10. Y aquí Dios está hablando de algo que nos va a hacer ver con claridad que muchas veces nuestra perspectiva se queda demasiado corta con respecto a lo que tiene que ver con la fe. Y dice la palabra de Dios, versos 5 al 10 de Mateo, y dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Y le digo a uno, ve y va, y a otro, ven y viene, y le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes le seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¿Cuál era la característica de este hombre al cual Jesús calificó como la persona que más fe tenía en ese lugar donde él había estado y que verdaderamente
lo puso de manifiesto para que nosotros veamos que muchas veces no tenemos una perspectiva clara de lo que implica tener fe en Jesús, de lo que implica confiar verdaderamente en Dios. Ahora, ¿sabes por qué él estaba convencido de esto? Porque él sabía, él estaba seguro de que como estaba sujeto y estaba bajo autoridad, y cuando la persona vive en esa convicción, se sujeta y está bajo las órdenes del que es su superior, tiene bien claro de que está protegido por esa autoridad. Y no solamente eso, sino que va a suceder todo lo que él diga o pida. Por eso él dijo, cuando yo le digo a mi soldado, a mi siervo que haga algo, lo hace. ¿Por qué? Porque él era un hombre que estaba bajo autoridad, estaba cobijado por la autoridad que Dios había puesto en él. Pero ahora bien, el problema que muchas veces nosotros tenemos para que esta verdad sea visible en nosotros, es que siempre ponemos como excusa algo y decimos, pero ¿y si la autoridad es injusta? ¿Cómo me voy a someter a ella? Bueno, veamos que el Señor habla también en su palabra de este tema. Y precisamente en 1 de Pedro, capítulo 2, del verso 11 al 20, en la nueva versión internacional, encontramos que Él nos clarifica esto en su palabra para que nuestro corazón verdaderamente esté convencido de cómo debemos actuar ante las autoridades cuando son injustas. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y vean este verso, el verso 13, fundamental. Dice, sométase por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como a suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar al que hace el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esto es actuar como personas libres y que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan a los que les maltratan por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Amén. Encontramos aquí algo bien interesante. El Señor nos está hablando de que no solamente cuando la autoridad está haciendo lo que es correcto, lo que es bueno, sino cuando la autoridad puede ser injusta, Él nos manda a someternos. Ahora bien, hay una parte de la Escritura que llama mucho la atención. El verso 17 dice en su parte final, honren al rey. Cuando
Pedro escribió esta carta y Dios le está diciendo, el Espíritu Santo le está diciendo que escriba esto, y escribe: honren al rey. Y la pregunta es, ¿sabes quién era el rey en ese tiempo? ¿Sabes quién era el emperador en ese tiempo? Pues nada más y nada menos que Nerón. Y por si no sabías, Nerón era terriblemente perverso. Le hizo mucho daño a los cristianos. Se sabe por la historia cómo incendió Roma y luego le echó la culpa a los cristianos y fueron perseguidos y fueron muertos. Así que Pedro está escribiendo aquí: honren al rey, y ese rey en ese tiempo era esta persona. Ahora bien, ¿por qué es que Dios nos manda a hacer eso? ¿Por qué Dios nos manda a someternos a la autoridad? Bueno, porque Dios siempre tiene un propósito en cada persona que Él pone. Él permitió todo esto con un propósito. Y bueno, pero lo importante aquí es que nosotros debemos reconocer que quien pone a las autoridades, quien te dio a tus padres, quien puso a tu pastor, quien puso a tu gobernante, quien puso a tu jefe como jefe, fue Dios. No fue otra persona, tú no lo escogiste. Dios te puso ahí en ese lugar. Ahora bien, el mismo Señor Jesucristo nos enseña que Él se sometía a las autoridades y aún a las autoridades que eran injustas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 10 y 11, encontramos esta verdad. Y el Señor aquí delante de Pilato, y Pilato diciéndole: ¿te niegas a hablarme? Le dijo Pilato: ¿no te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar a que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiese dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos, es culpable de un pecado más grande. Encontramos aquí que el Señor Jesucristo está diciendo que la autoridad que tenía Pilato le había sido dado por su Padre. Y él reconoció esa autoridad. No porque Pilato era bueno, sino porque Dios tenía un propósito en todo lo que estaba sucediendo. Así que encontramos aquí que toda autoridad, sin excepción, Dios la tiene en sus manos. Y lo podemos leer en Proverbios capítulo 21, verso 1. Y dice la palabra del Señor, en la versión Reina Valera de los 60, dice: como los repartimientos del agua, así es el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y cuando se refiere al rey, se está refiriendo a toda autoridad. No se refiere solamente a los reyes, sino a todo aquel que le ha sido dado autoridad. Así que, ¿qué pasa cuando nosotros dirás, ¿qué hago cuando yo estoy siendo víctima de una injusticia? ¿Qué debo hacer? Bueno, el Señor dice que nosotros debemos actuar conforme a la verdad de Él. Ahora, ¿por qué es que nosotros debemos actuar de una manera justa? Hay una razón, y la razón es que el corazón de Dios no se mueve por la injusticia que tú y yo podamos estar padeciendo. El corazón de Dios se mueve cuando nosotros practiquemos la justicia para con los demás. Eso sí mueve el corazón de Dios. Así que hay algo que tenemos que tener bien claro. Cuando nosotros estamos padeciendo alguna injusticia, muchas veces queremos que Dios venga y nos diga que tenemos la razón y nos dé, como los niños, una palmadita, ¿verdad?
y nos consienta y nos diga que los demás son los que están mal. Pero ¿sabes por qué Dios no va a hacer eso? Nunca lo va a hacer. Porque Dios sabe perfectamente que de hacerlo estaría alimentando nuestro ego. O, en su caso, estaría alimentando nuestra autocompasión. ¿Qué es lo que Dios sí hace? Como lo hizo con Josué hace miles de años, cuando el pueblo pecó y él se dio cuenta de eso porque los habían derrotado ese pueblito de Jai, y se tiró al suelo a llorar. Y sin embargo, cuando Dios lo confrontó, le dijo, ¿qué haces ahí, Josué? Levántate, pon manos a la obra. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que levantarnos, tenemos que dar testimonio de quién es el Señor para nosotros. Así que, ¿por qué nosotros debemos someternos a la autoridad en esta tierra? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que nosotros debemos ver en todo esto? Bueno, hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener claro de la razón por la cual nosotros debemos someternos a las autoridades. Y como punto número 1 queremos mencionar que nosotros debemos someternos a la autoridad porque entonces es cuando yo estoy creyendo que Dios está gobernando por encima de todo. ¿Sí? Que Él tiene el control de los corazones de las personas y que Él sabe perfectamente lo que va a hacer, el propósito que tiene con esa autoridad, el propósito que tiene con tu jefe, el propósito que tiene con tu profesor de escuela. Él lo puso ahí y muchas veces, o en la mayoría de los casos lo hace porque Él quiere tratar con nuestro carácter. Así que, por eso es que el Señor nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Él han sido establecidas. Así que cuando yo creo que la autoridad ha sido puesta por Dios, cuando yo creo que Él está en las manos de Dios, entonces yo me voy a someter, porque creo que Dios tiene el control de todas las cosas. Como punto número 2, podemos decir que yo me someto a la autoridad porque creo que Dios puso a la autoridad en este mundo para protegerme. Esa es la verdad. Y nosotros podemos verlo, aunque muchas veces a nosotros nos parezca que la autoridad es injusta, siempre Dios quiere protegernos por medio de esa autoridad. ¿Por qué razón? Bueno, normalmente nosotros tenemos una perspectiva incorrecta del policía de tránsito. Pero si no hubiesen policías de tránsito en las calles serían un caos total. Si no hubiese una policía municipal o estatal para guardar el orden, la delincuencia estaría peor que como nosotros la vemos hoy en día. Así que la autoridad sirve para bendecir, para proteger, sí. Y dice la Biblia claramente, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y nos recomienda, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así que cuando yo entiendo esta verdad, no hay excusa para someterme a la autoridad. Así que esta es la verdad sobre la cual nuestra vida debe de caminar. Cuando yo lo hago, entonces Dios me va a proteger por medio de esa autoridad. Lo que sí no debo de hacer es desconocer. Como punto número 3 podemos mencionar por qué yo me debo someter a la autoridad. Porque someterme a la autoridad es testimonio de que somos hijos de Dios. Pedro lo dice en su carta, sométase
por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como a suprema autoridad, a los gobernadores que Él envía para castigar al que hace el mal y reconocer al que hace el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Y Dios nos está diciendo aquí que nuestras acciones para con las personas cuando nos están viendo, cuando están viendo nuestras obras, cuando están viendo nuestra actitud hacia el jefe, hacia las autoridades, hacia tu pastor, hacia los que tienen un lugar de eminencia, la forma en cómo actuamos para con ellos, Dios nos está diciendo que por medio de nuestras acciones es que en nosotros hay mayor poder y peso que en lo que decimos muchas veces. ¿Por qué razón? Porque precisamente las acciones son las que hablan de lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Ahora bien, queremos mencionar algunas cosas que no debemos hacer con la autoridad y que precisamente son las cosas de las cuales hoy en día la mayoría se jacta de decir y que eso no es lo que Dios quiere. Podemos mencionar que una de las cosas que no debemos hacer es desconocer la autoridad. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 13, verso 2, dice que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y cuando está hablando de que acarrea condenación, es juicio. Y cuando está hablando de esto, está hablando de problemas para nuestra vida. El castigo y la consecuencia de aquello será visible en la vida de aquellos que se oponen a la autoridad. Porque oponerse a la autoridad que Dios puso es oponerse a Dios. Esa es la verdad. Así que no debemos pasar por alto esta verdad, porque de lo contrario, siempre vamos a estar cayendo en ese círculo vicioso que nos va a llevar a tener una vida que verdaderamente va a privarse de mucha bendición. Y esa no es la voluntad de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros resistimos la autoridad, necesariamente va a venir el castigo. Y eso es lo que muchas veces las personas no entienden. Pero que hoy, a través de esta palabra, el Señor nos está clarificando que no debemos resistir a la autoridad, porque Dios lo que quiere es bendecirnos y no traer aflicción al corazón, como muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa no debemos hacer con la autoridad? No debemos maldecir a las autoridades. Y cuando hablamos de maldecir, no estamos hablando de decirle que son malditos, sino que la forma en cómo nosotros nos referimos a ellos, muchas veces o en su mayoría, los estamos maldiciendo. Cuando decimos que la autoridad no sirve, cuando decimos que la autoridad es ladrón, cuando decimos que la autoridad es inepta, cuando nos jactamos de los errores de la autoridad, los estamos maldiciendo. Y miren qué dice la Biblia en Éxodo capítulo 22, versos 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ahora me dirás, pero hermano, eso es en el Antiguo Testamento, que lo dice el Señor. Pero vayamos al Nuevo Testamento. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 23, versos del 1 al 5. Dice la Biblia de esta manera: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada.
¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Miren aquí la palabra cómo es categórica. Cómo en el Nuevo Testamento encontramos que referirse a una autoridad de una manera que no es agradable, que no los honra, que no los reconoce, es pecado delante de Dios. Y aquí Pablo, sin saberlo, dijo algo que para nosotros, bueno, no es una maldición, pero en verdad sí lo era. Y Pablo dijo: no sabía que era un príncipe, no sabía que era una autoridad que ha sido puesta por Dios. Y hoy nosotros tenemos que entender que aun cuando la autoridad sea injusta, nosotros no debemos maldecirlos. Por el contrario, Dios nos manda en su palabra a orar por todos los reyes de la tierra. Para todos los que están en eminencia, nosotros debemos estar orando. Y dice la Biblia que para que vivamos quieta y reposadamente delante de Dios. Así que nosotros no podemos estar orando por la autoridad y al mismo tiempo criticándolas, murmurando de ellas, rebelándonos contra ellas. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que de nuestra boca no debe de salir bendición y maldición. Eso es lo que dice la Biblia. Y precisamente vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 3, del verso 1 al 12. Y cómo aquí el Señor nos dice que debemos de tener cuidado con esta clase de actitud. ¿Por qué razón? Porque todo lo que sale de nuestra boca, y sobre todo para con las personas que están en eminencia, no queda en el vacío. Dios quiere que nosotros reconozcamos a la autoridad porque Él las ha puesto y porque ellos merecen la honra que Él les ha dado. Y dice la palabra de Dios: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que quiere las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Y miren qué dice la palabra: hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tremendo lo que el Señor nos está diciendo aquí.
Y nos dice precisamente que un pequeño fuego, una chispa, puede acabar con un bosque. Y que de la misma manera, una palabra mal dirigida, una manera de hablar incorrecta y de dirigirnos hacia las personas puede dañar las vidas. Pero sobre todo, nosotros mismos nos estamos dañando, nosotros mismos nos estamos castigando y enjuiciando. ¿Por qué razón? Porque al maldecir a una autoridad y a una persona que está en eminencia, es ponernos en contra del Señor. Y hoy el Señor quiere que nosotros entendamos una cosa. Si queremos vivir cobijados por su diestra de poder, si queremos vivir tranquilos y reposados, como dice la palabra de Dios, nosotros necesitamos someternos a la autoridad que Él puso. Y es bien importante que nosotros no sigamos el camino del mundo, que por cualquier cosa culpa a la autoridad, le hace un plantón, hace destrozo y medio con tal de que la autoridad haga lo que esas personas quieren. Y Dios quiere todo lo contrario, que nosotros nos sometamos bajo esa autoridad que Él ha puesto. Porque sencillamente la forma en cómo nosotros vamos a poder ser bendecidos es cuando nosotros nos sometemos y no cuando nos rebelamos. El principio sobre el cual los hijos de Dios se deben regir es la obediencia, pero el principio sobre el cual se rigen los hijos del mundo es la rebelión, y nosotros no somos del mundo, somos del Señor y estamos llamados para bendecir, para heredar bendición y para dar testimonio de que el Señor reina en nosotros y que nuestras vidas están bajo su cobertura y que solamente en Él esperamos y que solamente en Él podemos estar seguros. Así que esto es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que nosotros verdaderamente nos sometamos y verdaderamente podamos vivir en esa tranquilidad y en ese gozo y en esa paz que el Señor nos da. Así que yo quiero en este día, después de lo que el Señor ha hablado, orar por ti. Si tú que me estás viendo, que has escuchado esta palabra, el Señor te ha hablado y te ha tocado, tú que nunca has hecho una decisión por Cristo, hoy el Señor te dice que vengas a Él para que heredes la vida eterna, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida durante todo el tiempo que vivas aquí en la tierra. Así que yo quiero invitarte a que ores conmigo y digas estas sencillas palabras con todo tu corazón y Dios tomará tu vida. Y quiero que ores conmigo diciendo: Padre, en esta hora yo reconozco que te necesito. Reconozco que he vivido separado de ti. Reconozco que he pecado contra ti y que mi vida no ha sido de lo mejor, pero hoy quiero entregarte mi corazón y decirte que vengas a mi vida y gobiernes en ella para que yo pueda caminar a tu lado todos los días de mi vida. Te doy gracias por perdonar mi pecado, por haber muerto en esa cruz por mi culpa, por mi pecado. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador y te doy gracias, Señor, en este día por haberme rescatado. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, Padre, por haberme salvado en este día. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Gracias
por este momento, hermanos, a todos los que nos están viendo por este medio, por medio de las redes, y los bendecimos en el nombre de Jesús y les decimos que seguimos en comunión con el Señor para la gloria de Jesús. Amén.